teorema de Ito. Gran parte de la clase la vamos a estar dedicando a lo que es el teorema de Ito. Básicamente estamos hablando de un teorema que lo que hace es, o lo que intenta hacer es diferenciar funciones. Diferenciar de alguna manera, calcular derivadas de funciones. De funciones que dependan de, entre otras cosas, el proceso browniano. ¿Sí? Para eso vamos a retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan la clase anterior? La última clase que hemos tenido en relación a este tema. Lo que vimos es, les hice toda una introducción respecto a qué es lo que íbamos a estar haciendo en el tiempo continuo. ¿Sí? Que íbamos a intentar replicar todo lo que habíamos hecho en el tiempo discreto. Que íbamos a tener un derivado, que íbamos a intentar armar con una cartera de activos y una cartera de bonos una estrategia que replique el payoff de ese derivado, y metimos esa estrategia en un Excel. ¿Sí? Y lo que veíamos era que esa estrategia, con independencia de lo que ocurra con la trayectoria del activo subyacente, nosotros apretamos F9 en el Excel y la trayectoria del activo subyacente teníamos una columna de S más o menos a esta altura, y la trayectoria del activo subyacente, del activo S, cambiaba con cada vez que apretábamos F9. Y más allá de que la trayectoria de precios cambiaba, siempre terminábamos replicando el payoff del derivado con un error total que lo teníamos por acá abajo, que nos daba igual a 0, o muy cerquita de 0. ¿Sí? Entonces nos quedaron dos preguntas pendientes para lo que queda del cuatrimestre. Uno, ¿cómo es que hacemos para poner una trayectoria aleatoria del activo subyacente, para armar una columna que nos arroje trayectorias aleatorias del activo subyacente, la columna que teníamos por acá, la columna de S? Y dos, dado un derivado, ¿cómo sabemos cuál es la fórmula, cuáles son las fórmulas que nos representan cuál es el phi, cuál es el psi que tenemos que calcular para replicar el payoff del derivado? ¿Sí? Para cada derivado van a corresponder una fórmula distinta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para responder la primera pregunta, esto es cómo armamos la columna de S, lo que empezamos a ver es una columna anterior, que era la columna del proceso browniano. ¿Sí? Vimos algunas características del proceso browniano. Vimos la definición, vimos cómo ponerlo en el Excel. Recordemos una cosa importante que mencioné en la clase anterior: las cosas no las aprendemos hasta tanto no sepamos cómo ponerlas en el Excel. ¿Sí? Vimos cómo simular un proceso browniano en el Excel. Y empezamos a ver una característica del proceso browniano que la habíamos llamado variación cuadrática. ¿Sí? Básicamente lo que habíamos hecho era armar algo de este estilo. Agarramos el intervalo 0t, ¿sí? Partíamos el intervalo 0t en varios subintervalos, ¿sí? Para cada subintervalo tomábamos la variación del proceso browniano, la elevábamos al cuadrado y la sumábamos. ¿Sí? ¿Y esa suma a cuánto nos daba igual o parecido? ¿Recuerdan? Esta suma nos daba igual, o más o menos parecido, a T mayúscula. ¿Sí? De hecho, habíamos puesto en un gráfico, habíamos representado esta fórmula en un gráfico, simulábamos el proceso browniano. Con la simulación del proceso browniano teníamos la simulación de los delta W, y con la simulación de los delta W podíamos obtener una simulación de esta suma.
y en alguna simulación nos daba algo así, en otra simulación nos daba algo así, en otra simulación nos daba algo así. Eran todas curvas o eran todas líneas más o menos parecidas a una línea de 45 grados que en el momento t tomaba exactamente el valor t mayúscula. ¿Sí? ¿Recuerdan que habíamos hecho un gráfico más o menos así? ¿Sí? Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, la suma de las variaciones de delta W elevado al cuadrado nos da igual a t mayúscula, la longitud del intervalo que estamos sumando. ¿Sí? Esto está relacionado con una propiedad que se habrán dado cuenta en la clase pasada que veíamos de los procesos brownianos cuando los simulábamos. Vieron que cuando simulábamos los procesos brownianos podían tomar algo. El gráfico podía llegar a tomar, por ejemplo, esta forma. ¿Sí? Parecía medio un electrocardiograma el gráfico. ¿Sí? Era una cosa que temblaba. En ese sentido era distinta a una función suave de las que se ven quizás en el análisis 1. ¿Sí? No sé, coseno de t, logaritmo de t, e a la t, t al cuadrado. ¿Sí? Esta parecía temblar. ¿Sí? De hecho, este comportamiento de forma de electrocardiograma se puede entender a partir de esta igualdad o relación que vemos acá. ¿Sí? Fíjense que t mayúscula yo lo puedo escribir de esta forma. Para cada subintervalo, suma la longitud del subintervalo, en total me va a dar la longitud del intervalo total. ¿Estamos de acuerdo? Esto que vamos a hacer ahora es un razonamiento informal, pero van a entender la idea. ¿Sí? No va a ser una deducción totalmente formal. ¿Sí? Pero fíjense que si estamos diciendo que la suma de cada uno de estos términos es igual a la suma de cada uno de estos otros términos, debiera darse o sería más o menos razonable que ocurra algo más o menos así. ¿Sí? De vuelta, no estoy demostrando nada, estoy diciendo que sería más o menos razonable que ocurra algo así, o más o menos así. Si la suma de todos los términos estos es igual a la suma de todos estos otros términos, entonces cada uno de los términos tendría que ser más o menos parecido a cada uno de estos otros términos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Por ende, en realidad lo que se demuestra es esto. ¿Sí? Y en realidad lo que se demuestra en los términos que vimos en la clase pasada. Si yo sumo todos los delta W elevados al cuadrado y hago entender la longitud de los subintervalos a 0, esta suma va a converger este número con probabilidad 1. En realidad, eso es formalmente lo que se demuestra. ¿Sí? Pero a partir de esto podemos llegar a esta conclusión. Ok, cada uno de los delta W elevados al cuadrado tiene que ser más o menos parecido a esto para que se cumpla esta relación original. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto qué más significa? Pasándolo de este otro lado, pasando al cuadrado del otro lado, como raíz, lo que obtenemos es que cada delta W tiene que ser
ser más o menos parecido a más o menos raíz de delta t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hacer una última cosita. Vamos a dividir ambos lados de la igualdad por delta t. ¿Qué es esto que está acá? Vamos. Tiene aspecto de qué? ¿Tiene aspecto de qué? De derivada. ¿Sí? Es como cuánto varía el proceso browniano, cuánto varía el tiempo. ¿Sí? Si hacemos tender delta t a 0, esto debería ser una especie de derivada. ¿Sí? Y lo de la derecha, a medida que delta t tiende a 0, ¿hacia dónde tiende? ¿A dónde? Infinito. A más menos infinito. ¿Sí? Raíz de delta t es delta t a los medios, sobre delta t me queda 1 sobre la raíz de delta t. 1 sobre raíz de delta t, más menos 1 sobre raíz de delta t. Cuando delta t tiende a 0, todo esto tiende a más menos infinito. ¿Sí? ¿Qué significa esto, muy a grandes rasgos? Que la pendiente del proceso browniano es siempre más menos infinito. ¿Sí? Es decir, el proceso browniano, la trayectoria del proceso browniano va a ser en realidad una cosa así. ¿Se entiende? O sea, nos paramos en un momento del tiempo y en un momento del tiempo posterior y calculamos la pendiente, nos va a dar un número. ¿Sí? Pero a medida que achicamos el delta t, esa pendiente nos va a dar cada vez más grande. ¿Sí? Por eso es que le veíamos esta forma de electrocardiograma al proceso browniano. ¿Sí? El por qué está por acá. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, el proceso browniano tiembla mucho. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. ¿Sí? Es mucho más grande la variación del proceso browniano que la variación del tiempo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Recordemos eso, la variación del proceso browniano es muchísimo más grande que la variación del tiempo. Esto va a traer consecuencias importantes cuando veamos funciones que dependan del proceso browniano y las querramos diferenciar, derivar, etc. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Una pregunta? Bueno, esto a grandes rasgos es el proceso browniano. Viene definido por las 4 condiciones que vimos en la clase pasada. Aprendimos cómo ponerlo en un Excel simulándolo. Bueno, vemos que varía mucho en relación al tiempo. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, a partir del proceso browniano, armar fórmulas que me simulen ya no un proceso browniano, sino un activo subyacente. ¿Sí? La trayectoria de precios de un activo que pueda subyacer en algún contrato derivado.
la primera fórmula que podría ocurrírsenos podría ser algo de este estilo. ¿Se ve? S de t es igual a S de 0, una constante, más mu, otra constante, por t, minúscula, más sigma, otra constante, por w de t. ¿Sí? Por simulación del proceso browniano. ¿Qué significa esto? Vamos a graficar primero esta parte de la ecuación, ¿sí? Sin la parte del proceso browniano. ¿Sí? ¿Qué sería lo que nos queda a la izquierda? Una recta. La ecuación es una recta. ¿Sí? Comenzamos en S0 y después la recta crece con pendiente mu. ¿Estamos de acuerdo? Comienza valiendo S de 0 y después crece con pendiente mu. La recta. ¿Sí? Ahora también tenemos la parte de la derecha. ¿Sí? Acá lo que vamos a simular es el proceso browniano. El proceso browniano quizás tome una trayectoria, como por ejemplo esta. ¿Sí? Y nosotros lo que tendríamos que hacer es agarrar este gráfico, multiplicarlo por sigma, y al gráfico resultante añadírselo a este gráfico de acá arriba. ¿Sí? Esto nos debiera dar una cosa más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando el proceso browniano vale 0, la simulación nos vale exactamente igual que la tendencia original. ¿Sí? Por acá la simulación va a valer menos que la tendencia original y por acá la simulación va a valer más que la tendencia original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen la idea? Entonces, habiendo hecho esto, mu que vendría a representar, o qué es lo que pasaría con todo esto cuando incrementamos mu. Incrementa la tendencia. Me incrementa la tendencia, me mueve la pendiente. ¿Sí? ¿Y el sigma qué es lo que va a hacer? La variación. Sí, la volatilidad. ¿O qué pasaría en el caso extremo si sigma fuera 0? No habría nada de volatilidad, tendríamos solamente la ecuación de la recta. ¿Sí? El gráfico, la simulación no variaría en nada en función de lo que ocurra con el proceso browniano. Y a medida que aumentamos sigma, más depende del gráfico de lo que ocurra con el proceso browniano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Básicamente el siguiente.
¿cómo se distribuye S de t? ¿Sí? El valor del activo en un momento t minúscula, no importa cuál. A ver, recordemos. ¿Esto cómo se distribuía? O más fácil todavía. Tenemos w de t acá. ¿Puedo escribir esto w de t menos w de 0? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? W de 0 ¿cuánto vale? Cero. 0. ¿Sí? Y ahora sí, w de t menos w de 0, ¿cómo se distribuía? Una normal, con media cero y desvío t. Y desvío t. ¿Sí? No. No, Normal con media 0 y varianza t. varianza. ¿Sí? O t menos 0. O sea, t. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cómo se distribuye? Entre comillas. No se distribuye de ninguna forma, es una constante. ¿Sí? Vale siempre S de 0 más 1 por t. ¿Sí? No hay aleatoriedad. ¿Sí? Esto que está acá dijimos se distribuye normal con media 0 y varianza t minúscula. ¿Sí? Si lo multiplicamos por sigma, ¿cómo se distribuye todo eso? Si una normal con media 0 y varianza t, lo multiplicamos por sigma, el resultado ¿cómo se distribuye? Igual. Normal, ¿con qué media? 0. ¿Sí? ¿Y qué varianza? Sigma cuadrado. por t. Sigma cuadrado por t. ¿Sí? La varianza de una constante multiplicada por una variable aleatoria es la varianza de la variable original por la constante al cuadrado. ¿Sí? O sea, todo esto se distribuye normal con media 0 y varianza sigma cuadrado por t. ¿Estamos de acuerdo? Y por ende, esto más esto, ¿cómo se distribuye? Esto lo único que hace es agarrar esta normal y trasladarla. Ya no va a tener media 0 el resultado, sino que media. S0 más t. Ese 0 más 1 por t. O sea, todo esto se va a distribuir normal con media 0, perdón, con media S de 0 más 1 por t y varianza sigma cuadrado por t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el mínimo valor entonces que puede llegar a tomar esto? El mínimo valor que puede llegar a tomar esta variable aleatoria. S6 menos sigma. ¿Cómo dijimos que se distribuye esta variable aleatoria? Normal. ¿Cuál es el mínimo valor que puede llegar a tomar una normal? Es infinita. Menos infinito. ¿Sí? O sea, esta variable aleatoria, tal como la estamos modelando, puede llegar a tomar cualquier valor negativo. ¿Sí? Quizás es poco probable, pero en alguna simulación nos puede salir que el precio del activo ST es menos 4. ¿Sí? Lo cual es naturalmente extraño. ¿Sí? Por este motivo, no se suele utilizar a esta fórmula para representar, que quizás es la primera que se nos ocurriría, si una tendencia más una normal, no se suele utilizar esta fórmula para representar el comportamiento de activos, ¿sí? De precio de activos. ¿Cuál es la fórmula estándar? En general lo que se suele utilizar es lo siguiente.
S de 0 por E a la mu por T más sigma por W de T. ¿Sí? O sea, lo que teníamos abajo como términos lineales en la ecuación anterior, ahora lo tenemos en el exponente. Vamos a hacer el mismo ejercicio de antes. Supongamos que no vemos lo de la parte de la derecha. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una función exponencial que arranca en S de 0 y después crece con tendencia a mu. ¿Sí? Va a ser algo así. Y vamos a tener un proceso browniano por aquí abajo que va a tomar alguna trayectoria, por ejemplo esta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la suma de estas dos cosas? Cuando digo suma es suma en el exponente. ¿Sí? Cuando al exponente le vayamos a añadir esto multiplicado por sigma, y lo mismo que antes, me va a corregir la trayectoria del activo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el mínimo valor que puede llegar a tomar este nuevo modelo del activo? Vamos más fácil. ¿Cuál es el mínimo valor que puede llegar a tomar el exponente? Menos infinito. ¿Sí? E a la menos infinito, ¿cuánto da? 0. ¿Sí? Por ende, esto como mínimo puede llegar a tomar el valor 0. ¿Sí? Estamos mejor. F de 0 sería el mínimo valor. No. Porque S de 0 por E a la menos infinito, S de 0 por 0 me da 0. ¿Sí? Bueno, estamos mejor que antes. Pero más o menos parecido. Tenemos una fórmula cuyo mínimo valor es 0, cuyo máximo es infinito. Tenemos un parámetro que me dice de dónde arrancamos, S de 0. Un parámetro que me mueve la tendencia, mu. ¿Sí? Cuanto más grande sea mu, la tendencia va a crecer. Y cuanto más chico sea mu, la tendencia me la va a hacer decrecer. ¿Sí? Y otro parámetro, sigma, que me modula cuánta importancia le damos a la simulación del proceso browniano. En el extremo, sigma puede valer 0, en cuyo caso el proceso va a ser pura tendencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, como les dije, lo que vamos a hacer hoy es diferenciar o de alguna manera hacer algo parecido a calcular derivadas de funciones de este tipo. ¿Sí? Funciones que dependan, entre otras cosas, del proceso browniano. ¿Sí? Así como se nos ocurrió modelar este fenómeno, en este caso el fenómeno es el precio de un activo subyacente, a partir de esta fórmula, podríamos haber modelado cualquier otro fenómeno con cualquier otra fórmula que dependa del proceso browniano. Por ejemplo, no sé, quizás hay una temperatura que se puede modelar con esta fórmula. ¿Sí? O algo que podríamos haber modelado así. ¿Sí? Se nos podría haber ocurrido cualquier fórmula que tome la trayectoria simulada del proceso browniano
y arroje como resultado el valor de algún fenómeno que queramos llegar a modelar. ¿Esto browniano quién lo crea? Newton, ¿no? No, un ¿Quién? señor que se llamaba Brown, Robert Brown. Sí, pero yo busqué por internet y venía... No, te estás confundiendo, Einstein tenía algo que ver. Ah, bien, bien. Newton estaba en contra de las cosas aleatorias. Einstein también estaba en contra de los fenómenos aleatorios. Bien, se nos podría haber ocurrido cualquier otra fórmula de este tipo. ¿Sí? Eso lo podemos escribir directamente de esta manera. Tenemos un fenómeno, ya ahora vamos a dejar de hablar de trayectoria de precio del activo, simplemente un fenómeno, ahora vamos a hablar meramente de matemática. ¿Sí? Tenemos un fenómeno S que lo podemos representar a partir de una función que dependa del tiempo y del proceso browniano. ¿Sí? Esto es como cuando en análisis 2 nos decían que teníamos una variable z que dependía de una función f que era igual a una función f que dependía de dos variables, x e y. ¿Sí? Entonces vamos a recordar un poco lo que hacíamos en el análisis 2 para diferenciar este tipo de funciones. ¿Sí? Antes de hacer eso, hago un pequeño paréntesis. Fíjense que si bien acá dice WT, hay algo que es importante que no se confundan. WT no depende directamente de T minúscula, más allá de la nomenclatura que utilizamos. ¿Sí? El hecho de que yo conozca T no me dice nada respecto del valor que toma WT. ¿Sí? Y al revés, por más que acá diga WT, si a mí me dicen cuánto vale WT, ¿sí? W en un momento que no te digo vale 8, yo no sé cuál es ese momento. ¿Sí? Entonces, en sí son dos variables independientes o relativamente independientes. ¿Sí? Relativamente, porque en realidad lo que ocurre es, ok, si me dicen T minúscula, sé que WT minúscula se distribuye distinto. A medida que más grande es T minúscula, más aleatoriedad hay. Pero el hecho que a mí me digan T minúscula me deja ignorante respecto de cuál es el valor exacto de WT minúscula. Y al revés. ¿Sí? Y lo mismo teníamos en análisis 2. Teníamos dos variables. Si a mí me decía cuánto valía X, no sabía cuánto valía Y. ¿Sí? Lo único que sabemos es que existe una relación entre la variación del proceso browniano y la variación de T. La variación del proceso browniano elevado al cuadrado es igual o más o menos parecida a la variación de T. Cosa que también habíamos escrito así. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar, ¿sí?, este tipo de funciones que veíamos en análisis 2. ¿Sí? No cambia nada el hecho de llamarlos x e y a las dos variables o t y wt. ¿Sí? Simplemente le cambiamos las letras para recordar análisis 2 y para que estemos propensos a hacer las cosas que hacemos en análisis 2, nada más. ¿Sí? Y vamos a suponer que existe entre estas dos variables también una relación de este tipo. La variación de y elevado al cuadrado es igual a la variación de x. ¿Sí? Esto lo vamos a terminar aplicando dentro de 5 minutos. ¿Sí? Tenemos dos variables,
están diciendo nada respecto de la otra. Lo único que sé es que lo que va a variar x es igual a lo que va a variar y elevado al cuadrado. ¿Sí? En estos términos, delta z, que es igual a f de x más delta x y más delta y menos f de x y lo podíamos aproximar a partir de una fórmula, ¿sí? Que tenía en cuenta las derivadas, ¿sí? A esa fórmula la llamamos diferencial, ¿sí? La forma diferencial de esta función. Y básicamente la escribíamos de esta manera, o algo más o menos parecido a lo que tenemos acá. F' respecto de x, derivada de la función f respecto de x, por delta x, más derivada de la función f respecto de y, por delta y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto era básicamente diferenciar una función. Aproximábamos la variación a partir del uso de las derivadas, ¿sí? Y de cuánto varía cada uno de los términos independientes de la función. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense un punto importante. Las derivadas, o sea, nosotros queríamos conocer cuánto variaba la función f cuando pasamos del punto xy al punto x más delta x y más delta y, y para eso calculábamos las derivadas con respecto a x y con respecto a y, la evaluábamos ¿dónde? En el punto de partida, ¿sí? En el punto donde pegamos el salto inicial, y esas derivadas las multiplicábamos por cuánto hacíamos variar x y por cuánto hacíamos variar y respectivamente, ¿sí? Lo importante, lo que les quiero resaltar es las derivadas las evaluamos en el punto inicial, en el punto de donde partimos, ¿sí? Y le aplicamos los saltos después, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto no era igual a esto, era más o menos parecido, había un cierto error. Si queríamos disminuir ese error, ¿qué es lo que hacíamos? Taylor, ¿sí? Aplicamos el teorema de Taylor. ¿Qué es lo que nos decía el teorema de Taylor? Utilicemos términos de orden superior. Utilicemos derivadas de orden superior para aproximar esta diferencia en la función f. ¿Se acuerdan? Aquí ya tengo una demostración. ¿Sí? A grandes rasgos, a lo que llegamos es que las derivadas segundas teníamos que aplicarlas a partir de esta forma, de esta fórmula.
medio derivada segunda con respecto a x por delta x cuadrado. Derivada segunda con respecto a x por la variación de x y variación de y. Y un medio derivada segunda con respecto a y por delta y al cuadrado. ¿Ok? Y podríamos continuar con términos de tercer orden, cuarto orden y demás. Vamos a quedarnos acá. ¿Qué es lo que hizo Ito? En primer lugar, lo que dijo es: de todos estos términos que están acá, me voy a quedar con aquellos términos que no sean despreciables en relación a delta x. ¿Sí? Que comparados con delta x no sean despreciables. ¿Qué significa eso? En términos un poco más matemáticos, de alguna manera, lo que nos está diciendo es: comparemos cada uno de los términos con delta x. En este caso agarré el primer término, lo dividí por delta x, y fijémonos si a medida que delta x tiende a 0, todo esto tiende a 0. Este ratio tiende a 0. Si tiende a 0, nos olvidamos de ese término. Si no tiende a 0, lo dejamos. ¿Se entiende? Entonces, este término que estaba acá, cuando lo expresamos en términos de delta x, cuando lo dividimos por delta x, ¿me converge a 0 a medida que delta x tiende a 0? No. Porque este delta x se me va con este delta x y lo que me queda es algo independiente de delta x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este término lo dejamos. ¿Qué es lo que ocurre con el segundo término cuando lo ponemos en relación a delta x? ¿Me converge a 0? No, tampoco. ¿Por qué? Dijimos que delta de y al cuadrado era igual a delta x. O lo que es lo mismo, delta de y es más menos raíz de delta x. ¿Sí? Entonces, donde dice delta y ponemos más menos raíz de delta x. ¿Sí? Olvidémonos del más menos. Simplemente raíz de delta x. Las conclusiones son idénticas, ya sea que pongamos, lo multiplicamos por 1 o por menos 1. ¿Sí? Raíz de delta x sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, ¿hacia dónde tiende? Repito, raíz de delta x. Delta y lo vamos a reemplazar por raíz de delta x. Raíz de delta x sobre delta x, a medida que delta x tiende a 0, ¿hacia dónde tiende? El tradicional subconsciente. Tiende a infinito. ¿Sí? Por ende, este término no tiende a 0 a medida que delta x tiende a 0. ¿Sí? Entonces dejamos también este término. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen con la idea? ¿Qué es lo que ocurre con este término a medida que delta x tiende a 0? Tiende a 0. ¿Sí? Por delta x al cuadrado sobre delta x me queda delta x solamente. ¿Sí? Y por ende
todo esto tiende a 0, menos delta x tiende a 0. Es decir, este término que está acá es muy chico en relación a delta x. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que ocurre con este término? Tiende a 0 también. ¿Sí? Pues se me cancela este delta x con este delta x. ¿Sí? Me queda solo el delta y. Y el delta y tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Este término también es despreciable en relación a delta x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me ocurre con este término que está acá? No tiende a 0. ¿Sí? Delta y cuadrado es igual a delta x. Cuando lo dividimos por delta x se me cancela. ¿Sí? Y por ende me queda algo que es independiente a delta x. Por ende este término lo deberíamos dejar. ¿Sí? Entonces esto nos queda más o menos así. ¿Sí? Bien. Lo que hizo Ito fue expresar todo esto, pero en términos no de x y de y, sino de t y de w de t. ¿Sí? Entonces vamos a expresar esto mismo, pero con t y con w de t. ¿Sí? Y una cosita más. Lo que vamos a hacer es, vamos a juntar estos dos términos, o sea, este lo voy a poner acá a la izquierda y este lo voy a poner hacia la derecha. ¿Sí? Entonces todo esto con las nuevas letras nos va a quedar así.
no hice más que donde dice X puse T y donde dice Y puse WT. Y este término ponerlo acá a la izquierda y este término ponerlo a la derecha. Sin intercambiar el segundo y el tercer término. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hizo Ito? Muy a grandes rasgos, ¿cuál fue su razonamiento? Dijo, bueno, si cada uno de estos términos es igual o más o menos parecido a cada uno de estos términos, yo podría sumar cada uno de estos términos desde 0 a un momento posterior, T mayúscula, y esta suma de términos me tendría que dar también más o menos parecida a la suma de todos los términos relacionados de la derecha. ¿Sí? De vuelta, no vamos a ser muy rigurosos con los subíndices de las sumatorias y demás. Vamos a intentar razonar intuitivamente cuánto es que nos tendrían que dar de estas fórmulas que están acá. Sumamos de 0 a t, ¿sí? O sea, a grandes rasgos lo que estamos diciendo es partimos el subintervalo 0t mayúscula en muchos subintervalos y en cada subintervalo hacemos estas cuentas que están acá. ¿Sí? O sea, lo que dijimos es, si cada uno de estos términos tenía que ser parecido a cada uno de los términos que están acá, la suma de cada uno de estos términos me tiene que dar parecida a la suma de todos los términos que están acá. ¿Estamos de acuerdo con la idea? ¿Sí? Acá me olvidé este paréntesis. ¿Sí? Puse dos sumas acá porque me conviene, porque en 2 minutos van a ver que conviene escribirlo así. ¿Sí? Podría haberlo escrito todo en una suma. ¿Qué más hizo Ito? Dijo, bueno, acá tengo un delta WT al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué puedo reemplazar al delta WT al cuadrado? Delta T. Por el delta T. ¿Sí? Acá podemos escribir delta T. Justamente lo que hacemos es factor común y escribimos delta T acá. ¿Sí? Como delta W al cuadrado es más o menos parecido a cada delta T, si yo en vez de delta W al cuadrado escribo delta T, esto tendría que seguir siendo más o menos parecido a esto de la derecha. ¿Sí? Ok. Acá lo que tenemos es más o menos parecido. ¿Sí? No una igualdad, sino algo que nos dice, pero de la izquierda es más o menos parecido a la de la derecha. Esto lo podemos escribir así. Podemos poner una igualdad y decir, ok, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, más un término de error, que lo vamos a llamar epsilon sub n. ¿Sí?
el n hace referencia a la cantidad de subintervalos que pusimos en la suma. ¿Sí? El n es la cantidad de subintervalos que pusimos en la suma. Esto no es igual a esto, hay un error. A ese error lo llamamos epsilon sub n. Si este es el razonamiento intuitivo que hizo ahorita, ¿sí? Esta es la idea que vio. A partir de esta idea intuitiva, lo que terminó demostrando matemáticamente y formalmente, cosa que no estamos haciendo, ¿sí? Es que efectivamente esto es cierto, ¿sí? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué? No, un momento, una cosita más. Suma de delta S de t. ¿Cómo podemos expresar esto? Sí. S, valor al final, menos S, valor al principio. ¿Sí? Tenemos la suma de todas las variaciones de S. Me da directamente cuánto terminó valiendo ese al final menos cuánto valía al inicio. ¿Sí? Ct menos S de 0. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con el término este que nos quedó en el medio. Lo voy a borrar directamente. ¿Sí? S de t menos S de 0. C de t menos S de 0 es igual a todo esto. ¿Sí? Y en vez de S de 0, en vez de poner menos S de 0, lo voy a borrar y lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Donde dice S de 0, podemos ver F de 0 y W de 0, donde dice S de t, también podríamos haber escrito F de t mayúscula, W de t mayúscula. ¿Sí? Donde dice S de 0, podríamos haber escrito F de 0, W de 0, como teníamos antes. Y donde dice S de t mayúscula, podríamos haber escrito F de t mayúscula, W de t mayúscula. ¿Sí? Puesto que al fin y al cabo S de 0, esta fórmula valorada en 0, y S de t mayúscula es esta fórmula valorada en t mayúscula. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que terminó demostrando formalmente? Que yo puedo llegar al valor de la variable aleatoria S en T mayúscula a partir de lo que vale el 0 más todas estas sumas. ¿Sí? O sea, divido el subintervalo 0T mayúscula en un montón de subintervalos. En cada subintervalo calculo cada uno de estos términos, lo sumo, ¿sí? Y todo esto, más el valor inicial, me da el valor final. Y voy a tener un error, ¿sí?
Lo que termina mostrando Ito es que ese error converge a cero a medida que ¿qué? Aumenta los subintervalos. A medida que n tiende a infinito, a medida que la cantidad de subintervalos tiende a infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? En realidad, todavía me falta agregar algo para terminar de precisar lo que dijo Ito. ¿Sí? Este error converge a cero a medida que n tiende a infinito. ¿Qué me faltaría decir? Con probabilidad 1. ¿Sí? En realidad, no siempre esta aproximación es buena. Casi siempre esta aproximación es buena. Con probabilidad 1. ¿Sí? ¿De dónde viene el con probabilidad 1? Fíjense que nosotros agregamos este término que está acá, que en análisis 2 no teníamos este término de segundo orden. ¿Sí? Este término de segundo orden, ¿por qué nos apareció? ¿Sí? Nos apareció porque dijimos, bueno, entre delta W y delta T existe esta relación. ¿Sí? Y de hecho por eso reemplazamos el delta W cuadrado por delta T y demás. ¿Sí? Esto es igual a esto siempre y cuando se cumpla esta relación. ¿Sí? Nosotros vimos en la clase pasada que esta relación no se cumplía siempre. Se cumplía con probabilidad 1. ¿Sí? Por ende, si esto se cumple, siempre que se cumpla la hipótesis que se cumple con probabilidad 1, todo esto se cumple con probabilidad 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Les cuento dos cositas más, que es simplemente nomenclatura, y después intentamos poner esto en un Excel. ¿Sí? Repito lo que dije al principio. Estas cosas se terminan de entender cuando lo logramos poner en un Excel. ¿Sí? Ito terminó escribiendo todo esto de la siguiente forma. No me termino de decidir si escribir S o escribir F de TWT. Voy a escribir F de TWT. No estoy seguro que me conviene, es indistinto. ¿Sí? Lo que voy a escribir ahora es simplemente nomenclatura, no estoy agregando nada de información respecto de lo que ya les dije. O sea, a medida que n tiende a infinito, estas sumas se transforman, entre comillas, en una integral.
¿sí? La integral son sumas a medida que hacemos tender la longitud de los intervalos a cero, ¿sí? Entonces dijo Ito, bueno, hagamos tender el n a infinito, esto se me debería transformar en integral. Esto es meramente nomenclatura, ¿sí? No se está agregando nada de información respecto a lo que dijimos acá arriba. Lo que demostró Ito es lo que está acá arriba. Que esto es igual, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha y el término de error me converge a 0 con probabilidad de 1. Esta es una forma corta de expresar esto, ¿sí? Okay. Esto es igual a esta integral. Pero donde vemos esta integral, estas integrales, tenemos que ver estas sumas, ¿sí? Y acá agregué el AS. Creo que lo habíamos visto en la clase pasada. AS representa almost surely. Almost surely es otra forma de decir con probabilidad de 1. ¿Sí? Voy a hacer dos aclaraciones en relación a este AS. En general no las suelo hacer, pero dado que me estoy filmando no me gusta decir macana, así que después quede registrado. En general no se suele escribir el AS cuando está esto escrito en forma de integrales. En general se suele entender que el AS, que decimos acá con probabilidad 1, está embebido dentro de esta integral, ¿sí? O sea, de alguna manera es como redundante escribir el AS acá. Yo lo escribo para ser bien explícito, ¿sí? Por una cuestión más pedagógica que otra cosa, ¿sí? En realidad es redundante. El segundo punto, yo siempre les hablo de con probabilidad 1, ¿sí? En sí, cuando se habla de con probabilidad, de que algo se cumple con probabilidad 1, estamos hablando de convergencia de variables aleatorias, ¿sí? Ok, tengo toda esta variable aleatoria que a medida que n tiende a infinito me converge a esta otra variable aleatoria, ¿sí? Me converge con probabilidad 1. En realidad hay varias formas de convergencia de probabilidades aleatorias, ¿sí? Que no son todas exactamente idénticas, ¿sí? En realidad no es que esta variable aleatoria que está acá me converge a esta con probabilidad 1, sino que es más una cosa así. Si agarramos todo esto y le restamos esto, lo elevamos al cuadrado y le calculamos su valor esperado, esa diferencia nos da 0, ¿sí? Lo dije rápido para que se lo olviden, ¿sí? Simplemente era aclararlas en ese sentido. No es exactamente con probabilidad 1, pero lo que pasa es que decir con probabilidad 1 es una forma bastante más simple y más intuitiva de entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando vayan a los libros de verdad, van a ver que se modifica un poquito el con probabilidad 1. La idea es la misma, ¿sí? Es que esta variable aleatoria es muy parecida a esta variable aleatoria y cada vez más parecida a medida que n tiende a infinito, ¿sí? ¿Se entiende? De una más, nos olvidamos lo que acabo de decir, voy a seguir escribiendo la S acá y voy a seguir diciendo con probabilidad 1. ¿Estamos? Y la otra nomenclatura que se suele utilizar es la siguiente.
en vez de escribirlo en una forma integral, se suele escribir esto en una forma diferencial. Entonces la diferencia de f es igual a estos términos que aproximan esta diferencia. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. De vuelta, insisto con lo que les dije recién, ni esta ecuación ni esta ecuación agregan nada de información respecto a lo que dice esta ecuación. Cuando vean esto, sepan que en realidad esto es una forma resumida de escribir esto. ¿Sí? Y en realidad no se demuestra que cada diferencia es parecida a esta. ¿Sí? En realidad lo que se demuestra es esta ecuación. Esta abreviatoria me converge a esta abreviatoria a medida que n tiende a infinito con probabilidad 1. Esa es la única demostración que hay. Eso es lo que demuestro ahorita. Estas dos cosas son dos formas resumidas de escribir esta ecuación de acá arriba. ¿Sí? Lo digo porque cuando vayan a los libros, hay muchos libros que directamente escriben las cosas así. ¿Sí? Y uno en general encuentra baches o cosas que no se explican. ¿Sí? Sepan que cuando se escribe esto, en realidad lo que nos quieren decir es esto que está acá arriba. ¿Estamos? Bien. ¿Me siguieron la idea hasta acá? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se hace para poner todo esto en un Excel. S de t, ¿sí?, es igual a una función de t de w de t. En este caso estamos utilizando la función que vimos hace media hora. ¿Sí? S de 0 por L elevado a la mu por t más sigma w de t. ¿Sí? Y vamos a intentar ver si el valor final de esta función lo podemos calcular a partir del valor inicial más cada una de estas sumas intermedias. ¿Sí? Ver si nos da lo mismo. Para calcular esto, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas de esta función que está acá. ¿Sí? Tenemos que calcular f' de t, f segunda de w y f' de w. ¿Sí?
Noten que cuando exprimimos f' con respecto a t, y cuando exprimimos f' con respecto a w, estamos hablando de derivada parcial de f con respecto a t y derivada parcial de f con respecto a w. ¿Sí? Estamos hablando de derivadas parciales. Si estamos hablando de derivadas parciales, porque partimos de análisis 2. Partimos de tomar una variable z y poner la función de x y de y, y ahí usamos derivadas parciales. ¿Sí? Y recordemos, una derivada parcial es qué es lo que pasa con una variable cuando varía x y no varía y. ¿Sí? En este caso estamos calculando la derivada de la función f parcial con respecto a t. ¿Qué es lo que pasa con f cuando varía t y no varía wt? ¿Sí? ¿Cuánto da esa derivada parcial ahora que la función f toma este valor que está acá? S0 por mu por e a la mu t más sigma Sí. wt. T lo tenemos acá solamente, nos cabe mu por S0, por E de la mu por T, más sigma por WT. ¿Sí? ¿Me siguen? La aclaración la hice porque muchas veces se suele confundir este WT. Suele decir, bueno, WT, acá tenemos T, W es una función de T. No, recuerden, todo esto partió de decir que T era nuestra X, WT es nuestra Y. ¿Sí? Calculamos la derivada parcial de Z con respecto a X y la derivada parcial de Z con respecto a Y. ¿Sí? F' con respecto a W. Sigma por S0 de a la mu t más sigma wt. Exactamente. Y F segunda con respecto a W. Sigma cuadrado por S0 e a la mu t más sigma wt. Ok. Bien. Estas son nuestras derivadas. Lo único que nos falta es asignarles valores a las constantes de nuestra función. Nuestras constantes son S0, sigma y mu. S de 0 es igual a 10, sigma es igual a 0,05, mu es igual a 0,01. Creo que hay Excel ejemplos subidos al grupo. ¿Sí? Tenía un ejemplo en la computadora, pero la computadora está sosteniendo la cámara, así que vamos a inventar los números. Y lo otro que vamos a parametrizar es el n. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas sumas vamos a poner? 100 sumas. ¿Sí? Vamos a partir el intervalo 0t mayúscula en 100 subintervalos. Y ahí acabo de decir el otro parámetro que me faltaba, t mayúscula. Vamos a
calcular esta cuenta hasta el momento 10. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí ya tenemos todos nuestros parámetros. Si decimos que t es 10 y n es 100, delta t, ¿cuánto sería? 0,1. 10 dividido 100. O sea, el tiempo varía de 0,1 en 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo variar el tiempo de 0,1 en 0,1. Entonces lo que vamos a hacer es armar ciertas columnas. En primer lugar, como siempre, hay una columna del tiempo, ¿sí? Que va a empezar valiendo 0, 0,1, 0,2. Vamos a tener por acá una columna con el WT. ¿Cuánto va a arrancar valiendo WT? 0. 0. W0 vale 0, era una de las 4 condiciones que definía el proceso browniano. Y acá vamos a simular el delta WT. ¿Sí? La variación de WT la vamos a simular como una variable aleatoria que se distribuye como Una normal con media 0. varianza 0,1. ¿Sí? Entonces acá vamos a simular una normal con media 0, varianza 0,1. Ya vimos la clase pasada cómo es que se hacía. Nos dará 0,13, supongamos. Por ende, W0,1 va a ser el valor inicial más la variación. 0 más 0,13, 0,13. La segunda variación nos dará, no sé, menos 0,04. El valor inicial más la variación nos da 0,09. Y así. Y finalmente el proceso browniano termina valiendo, no sé, 2,34. Una vez que tenemos WT, podemos calcular SDT. ¿Sí? S0, ¿cuánto nos va a dar? 10. ¿Sí? Este parámetro que está acá, por E elevado a la mu por 0 más sigma por 0. ¿Sí? O sea, es este parámetro por E elevado a la 0. Directamente ese parámetro. 10. Y después tendremos que evaluar esta función que está acá. En este caso, para t valiendo 0,1 y WT valiendo 0,13. ¿Sí? Todo el resto de parámetros, S de 0, mu y sigma, son conocidos, están acá. ¿Sí? Nos dará, no estoy seguro, 10,15.
10,08. Estoy inventando los números, ¿sí? A todo esto que está acá lo vamos a llamar tendencia sin el delta t, ¿eh? Y a cada término lo vamos a llamar tendencia, y a cada término de acá sin el delta w lo vamos a llamar volatilidad, ¿sí? Va a haber un término, o va a haber un término de tendencia y una volatilidad que me explique la variación entre 0 y 0,1, otro que me explique la variación entre 0,1 y 0,2, y así, ¿sí? Nos puede surgir la duda de, bueno, ¿dónde vamos a ubicar esos términos? El término que me representa la variación entre 0 y 0,1, ¿dónde lo ponemos? ¿En 0, o en 0,1? ¿Sí? Simplemente una cuestión de orden, ¿sí? En general suelo utilizar la costumbre, suelo tener la costumbre de poner las cosas cuando las conocemos, ¿sí? Entonces, sigamos todos esa costumbre, pongamos las cosas en la fila en que conocemos cada cosa, ¿sí? Entonces, el primer término de tendencia va a ser el que evaluaremos al momento cero, ¿sí? Va a ser todo esto evaluado al momento cero, ¿sí? Lo evaluamos al momento cero y me sirve para explicar la variación entre 0 y 0,1, ¿sí? ¿Recuerdan cuando teníamos acá el diferencial de f? Que yo les dije, la variación entre xy y x más delta x, y más delta y, la calculamos ¿cómo? Con derivadas. ¿Y las derivadas dónde la evaluamos? En el punto inicial, ¿sí? De ese razonamiento nos surge que cada una de las variaciones las aproximamos con derivadas que evaluamos ¿dónde? En el punto inicial, ¿sí? La variación entre 0 y 0,1 la vamos a calcular con derivadas que la evaluamos en el momento 0. La variación entre 0,1 y 0,2 la vamos a calcular con derivadas que la evaluamos en el momento 0,1. Y así, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta derivada al momento 0. Ya la tenemos calculadas acá. Es tomar esto, valorarlo al momento 0, o sea, mu por S de 0, por E a la mu por 0, más sigma por W de 0, donde W de 0 es esto que está acá, ¿sí? Más un medio, F segunda con respecto a W, esto que está acá, evaluado al momento 0. Sigma cuadrado por S de 0, por E a la mu por 0, más sigma por W de 0, donde W de 0 es esto que está acá, ¿sí? En este caso es fácil de calcularlo. ¿Por qué? Dijimos, E a la mu por 0 más sigma por W de 0, ¿cuánto da? 0. 1. 1. 0 el exponente, 1 el factor, ¿sí? Entonces simplemente mu por 0 más sigma cuadrado, más un medio sigma cuadrado por S de 0, ¿sí? S de 0 es 10, me queda 10 por 0,01 más 0, no, al cuadrado, más un medio 0,05 al cuadrado. Bueno, habrá que calcularlo. Nos dará
0,1025 o algo así. ¿Sí? Y también tenemos un término de volatilidad, que es este que está acá, valuado al momento cero. ¿Sí? Este. En este caso sí es sencillo, nos va a dar 0,5. 0,05 por 10, 0,5. En esta columna, delta hito, vamos a poner la variación estimada. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Va a ser todo esto por delta t más todo esto por delta w. O sea, el término que está acá por el delta t más el término que está acá por el delta w. ¿Siguen? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En la fila del momento 0 o en la fila del momento 0,1? Momento 0,1. ¿Por qué? El delta t es algo que conocemos de antemano, 0,1, pero el delta w recién lo vamos a conocer en el momento 0,1. ¿Sí? La tendencia y la volatilidad es cierto, las calculamos al momento 0, las conocemos al momento 0, pero el delta w recién lo conocemos al momento 0,1. ¿Sí? Entonces lo ponemos acá. Simplemente para que todos tengamos la misma costumbre. Nos dará 0,149, supongamos. ¿Sí? Y acá vamos a poner una columna final que la vamos a llamar aproximación. ¿Qué es lo que vamos a escribir en la columna que lo llamamos aproximación? Esta fórmula. ¿Sí? Todo esto que está acá. Lo vamos a ir acumulando. Todas estas sumas que están acá, las vamos a ir acumulando de a poquito. Momento a momento. Al momento 0, ¿qué vamos a poner? S de 0. Exactamente. Esto que está acá. S de 0, F de 0, B de 0. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cuánto vale? S de 0. 10. 10. ¿Sí? Al momento 0,1, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner el 10 original más la variación que estimamos desde 0 a 0,1. ¿Sí? Que nos da, en este caso, 10,149. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular los términos de tendencia y volatilidad evaluados al momento 0,1. ¿Para qué? Para estimar la variación de esto desde 0,1 a 0,2. ¿Sí? O sea, tenemos que agarrar estas dos derivadas y evaluarlas en 0,1 y esta derivada y evaluarla en 0,1. ¿Sí? Supongamos que esto ya no me da 0,1025, sino me da 0,1025.
10, 14. Y esto ya no me dará 0,5, sino perdón, esto me va a dar no 0,1014, me va a dar algo más parecido a 0,10, no sé, 41. Y este 0,5 me va a dar 0,508. Después calculen los números. Bien, pónganlos en un Excel o miren los Excel que están subidos en el grupo. Bien. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este término, lo multiplicamos por delta t. ¿Delta t cuánto es? 0,1, esta variación. Y este término lo multiplicamos por delta w. Delta w es esta variación. La variación desde 0,1 a 0,2. ¿Sí? Nos va a dar algo del estilo 0,071. ¿Sí? ¿Me siguen? Agarramos lo que habíamos acumulado hasta el momento anterior, le sumamos la nueva variación estimada. Perdón, lo que nos va a dar es menos 0,071, sino menos. ¿Sí? La aproximación más la nueva variación estimada nos va a dar 10,078. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. ¿Se imaginan cómo continúa esto? ¿Sí? Tendremos que calcular estos números acá. Tomar este y multiplicarlo por 0,1. Este y multiplicarlo por la nueva variación, que en este caso es 0,08. ¿Sí? Nos va a dar algo acá. ¿Sí? Hacemos este más este, nos va a dar un nuevo número. ¿Sí? Y así seguimos haciendo. ¿Sí? Hasta tener otro número. Y así hasta que finalmente llegaremos a, no sé, 14,22. De vuelta, tenía algunos ejemplos reales, pero no los traje. Están subidos en el grupo. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Esta columna que está acá me terminó dando muy parecido a esta columna que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, quizás fue de casualidad. Perdón, antes de ir con eso. Lo interesante es que para llegar a este número que está acá, solamente tomamos el valor de ese al momento inicial. Y después utilizamos siempre las variaciones estimadas que poníamos acá. Partimos del valor real y dijimos, bueno, lo que estimamos que va a variar de 10 a 10,1, o lo que estimamos que va a variar de 10 a 10,1, más el valor inicial nos da esto. Si le sumamos lo que estimamos que varió de 10,1 a 10,2, nos da esto otro. Y así. ¿Sí? O sea, solamente utilizamos el valor inicial al momento cero. ¿Sí? Ahora bien, lo que decía antes, quizás esto nos dio igual a esto de casualidad. Quizás acá
se confabularon los números aleatorios y nos dio justo lo que nos tenía que dar para que esto nos dé igual a esto. ¿Sí? El ejercicio que hay que hacer es apretar F9 en el Excel, pedirle al Excel que vuelva a calcularlo. Cuando apretamos F9 todos estos números nos van a cambiar, ¿sí? Que son las simulaciones de la variación del proceso browniano. Por ende me cambia la columna W, por ende me cambia la columna DS y por ende me cambia la aproximación. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Este número ya va a dejar de valer 14,21 y capaz que vale 17,72. Y este va a valer 17,70. ¿Sí? Y si apretamos de nuevo F9, esto capaz que termina valiendo 9,84 y este termina valiendo 9,83. ¿Sí? Es decir, siempre ustedes pueden estar apretando F9 todo el día y siempre el número de acá les va a dar parecido al número de acá. ¿Se ve? ¿Me siguen la idea? Bien. Vean ustedes en sus casas cómo armar esto para diferentes procesos. Acá lo hicimos para pero a ustedes se les podría ocurrir cualquier función del tiempo de WT, cualquiera, y con esa función calculan las derivadas y arman esta planilla. ¿Sí? De vuelta, está subido en el grupo varios ejemplos de ese estilo. ¿Sí? A su vez también les dejo a ustedes una generalización de este teorema, que es el teorema generalizado de Ito. ¿Sí? Es algo muy parecido a esto, más que para funciones un poquito más generales. ¿Sí? De vuelta. Lo que tendrían que ver es la demostración o el razonamiento, que es muy parecido a y después cómo a partir de ese razonamiento, de la fórmula a la que llegan, armar el Excel. ¿Sí? Les cuento 2 minutos cómo es el razonamiento, así se le hace más sencillo. ¿Sí? ¿Esto lo siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Les cuento un poco la idea del teorema generalizado de Ito, así se les hace más sencillo. Si el teorema de Ito es como la forma de extrapolar el concepto de diferenciación a este campo estocástico, el teorema generalizado de Ito sería como la regla de la cadena. ¿Sí? Pero lo que pasa cuando tenemos una función de una función que depende de cosas estocásticas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en sí, el teorema lo que hace es, a partir de un proceso S, que ya viene representado a partir de una forma diferencial. ¿Sí? Como les dije hace 15 minutos, cuando vean esta forma diferencial lo que tienen que ver es la forma integral y en realidad son las sumas. ¿Sí? O sea, y lo que les dije al principio, cada vez que vean una fórmula de estas, lo que tienen que ver por detrás es un Excel. Si no ven un Excel es que no lo terminan de entender. ¿Sí?
¿Qué es lo que significa esto? Cuando nos escriben algo de este estilo, tenemos un proceso S, ¿sí?, que tiene un determinado valor inicial, lo llamaremos S de 0, y que nos dicen, ya directamente, no tenemos que calcular el teorema de Ito, nos dicen directamente cómo cambia S cuando pasa el tiempo. Ok, hay un término que me dice cuánto varía por el lado del término de tendencia, y hay otro término que nos dice cuánto varía por el lado del término de volatilidad. ¿Sí? Donde alfa de t y beta de t pueden ser beta de t puede ser un número cualquiera, c, o sea 2, 3, menos 5, ¿sí? Puede ser una función del tiempo, t al cuadrado y t al cubo, coseno de t, logaritmo de t, ¿sí? Puede ser una función del tiempo y del proceso browniano, ¿sí?, como nos pasó recién. El término de tendencia y el término de volatilidad terminaron siendo funciones que dependían del tiempo y del proceso browniano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O bien pueden ser procesos estocásticos incluso más generales, que dependan del proceso browniano. Y les pongo dos ejemplos. M minúscula de t o M mayúscula de t, perdón, M minúscula de t minúscula o M mayúscula de t minúscula. M minúscula y M mayúscula. ¿Qué significan estos? Creo que lo vieron con Ariel. M minúscula es el máximo valor del proceso browniano entre 0 y t minúscula. Es decir, miro toda la trayectoria hasta t minúscula, ¿sí? Y en vez de ser el alfa un número, 2, o ser una función t al cuadrado, o ser una función del tiempo y del valor que toma el proceso browniano en ese momento, es, ok, fíjate hasta t minúscula qué trayectoria tomó el proceso browniano, y esa trayectoria toma el mínimo, eso es M minúscula. O bien toma el máximo, eso es M mayúscula. ¿Sí? O sea, ya no es una función que mira el momento que estamos parados y cuánto vale el proceso browniano en ese momento, sino que mira todo lo que pasó con el proceso browniano hasta ese momento. ¿Se entiende? O sea, puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Se entiende? Entonces, en este contexto, lo que hace este nuevo teorema, el teorema generalizado de Ito, es preguntarse, bueno, ¿qué pasa si tenemos un proceso B que es igual a una determinada función f del tiempo, y ya no del proceso browniano, sino de este nuevo proceso S? ¿Sí? Antes teníamos una variable que dependía del tiempo y del proceso browniano. Ahora tenemos una variable que depende del tiempo y de este nuevo proceso intermedio que metimos justamente en el medio. ¿Se ve? O sea, resumo el problema. ¿Sí? Ya vino alguien y me dijo, el proceso S se modela a través de un cierto Excel, que tiene un término de tendencia y un término de volatilidad. Ya tenemos claro cómo se calcula el término de tendencia y el término de volatilidad del proceso S. ¿Sí? Y me dan un nuevo proceso estocástico, B, que es una función del tiempo y ese proceso anterior S. La pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular el diferencial de B?
¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema? Les cuento 2 minutos cómo es que lo resuelve. ¿Sí? Exactamente igual que como vimos hace media hora. ¿Sí? Si yo quiero calcular el diferencial de B, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Calcular las derivadas. ¿Sí? Se calculan todas las derivadas. F' de t, diferencial de t, más f' de s, diferencial de s de t, más 1/2 f segunda de t, diferencial de t al cuadrado, más f segunda con respecto a t y con respecto a s, por diferencial de t y diferencial de s, más 1/2 f segunda, dos veces con respecto a s, por diferencial de s al cuadrado. ¿Sí? Si hacemos lo mismo que hicimos hace media hora, tenemos una función que depende de t, y ya no de w de t, sino de t y de s. Bueno, ok, diferenciamos con respecto a esas dos cosas, hasta los términos de segundo orden. ¿Sí? Donde dice diferencial de s, ¿qué vamos a poner? Ahí. Todo esto que está acá. ¿Sí? Ah, sí. Donde dice diferencial de s, reemplácenlo por esto que está acá. ¿Sí? Agrupan los términos y lo que les va a quedar es que el diferencial de b es igual a todo un término que va a estar multiplicado por el diferencial de t, más todo otro término que va a estar multiplicado por el diferencial w de t, más todo otro término que va a estar multiplicado por el diferencial de t al cuadrado, otro término que va a estar multiplicado por diferencial de t y diferencial de w de t, y un último término que va a estar multiplicado por diferencial de w de t al cuadrado. ¿Sí? O sea, cuando metan dentro de cada diferencial de s, cuando metan esto, le van a quedar términos que van a estar multiplicados por diferencial de t, otros por diferencial de w de t, diferencial de t al cuadrado, t de w de t y diferencial de w de t al cuadrado. ¿Sí? Lo juntan, todos los que estén multiplicados por lo mismo, y va a quedar algo así. ¿Sí? ¿Qué términos van a eliminar de acá? El dividido, el Además, diferencial el de t, diferencial de t tiene ya no lo que sé. ser. ¿Y cuáles van a ser? El segundo. Este nos los quedamos, este nos los vamos a quedar, este lo vamos a eliminar, ¿sí? Y este lo vamos a eliminar. ¿Sí? Y donde dice, me siguen, ¿no? Con la idea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y donde dice diferencial de w al cuadrado, ¿qué van a poner? Diferencial t. Diferencial de t. ¿Sí? Y finalmente van a juntar estos dos términos que van a estar multiplicados por diferencial de t, le va a quedar a más e por diferencial de t y b por diferencial de w de t. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes es descubrir cuáles son a, b, c, d y e a partir de reemplazar acá, reemplazar por esto. ¿Sí? Lo que les va a quedar el diferencial de w de t es igual a un montón de términos
multiplicados por la diferencial de t y otros términos que van a estar multiplicados por la diferencial de w de t. ¿Alguien tiene el apunte? Lo quiero escribir y con esto terminamos. ¿Alguien lo tiene? ¿Apunte? ¿Verdad? ¿Tenés el apunte? Me va a quedar. Los términos que están multiplicando la diferencial de t son f' de t más f' con respecto a s por alfa de t más un medio f segunda con respecto a s por beta de t al cuadrado. Y este que está acá es f' de s por el beta de t. O sea, lo que nos dice esto es, pues vean lo del apunte, si yo quiero aproximar B, también tengo un término de tendencia y un término de volatilidad. ¿Sí? El término de tendencia va a surgir así, donde tengo que calcular las derivadas parciales de f con respecto a t y con respecto a s. ¿Sí? Derivadas parciales, ¿qué es lo que pasa cuando trato a t y a s como si fueran x e y? ¿Sí? Y ponderarlas en algún caso por el alfa y el beta, que van a ser datos del ejercicio, que van a ser cómo calculo los términos de tendencia, volatilidad propios de ese. ¿Sí? Y lo mismo acá. Tengo ese término de tendencia, multiplico por delta t, y este término de volatilidad lo multiplico por el delta w de t. ¿Sí? Véanlo, esta es un poco la idea, véanlo del apunte. ¿Sí? Intenten seguir el razonamiento, pero es básicamente este. Y más importante aún, intenten armar también el Excel para este caso. ¿Sí? ¿Siguieron? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Ok. Bueno, gracias. Ayer no estoy pensando en eso.